Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El agua en nuestro estado, una responsabilidad compartida. Siempre será tema de conversación y preocupación en toda época del año. El vital líquido nos mueve a reflexionar que estamos en una zona desértica, de escasas e insuficientes lluvias, donde la sequía y la falta de agua siguen siendo una amenaza para la región. En nuestro estado y particularmente en cada uno de los 5 municipios que lo integran, se han intentado variantes para resolver este problema, pero hasta ahora ninguna estrategia dio resultados positivos por tratarse de un asunto tan complejo y recurrente. Hoy ponemos sobre la mesa esta temática de rigurosa actualidad con invitados especiales, conocedores del tema, responsables y encargados de ver y actuar en nuevos proyectos que aporten soluciones y lleven a buen destino un problema tan añejo sin resolver aún. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción, es un tema realmente que nos preocupa a todos, nos mueve cada semana a la reflexión o cada día a la reflexión sobre este tema, pero bueno, mi compañera, que siempre tiene la mejor opinión que yo, va a presentar a los invitados. Muchas gracias, José. Buenas noches. Y le damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la arquitecta Karen Postlewaite, quien es secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Bienvenida. Gracias. Por supuesto, también el ingeniero Rigoberto Laborín Valdés, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gracias por estar aquí con nosotros. Como bien decías, José, un tema que desde los últimos años está llamando la atención, pero poderosamente en los últimos meses, sobre todo aquí en nuestra ciudad. Me gustaría que partiéramos de que nos explicaran cómo es que llega el agua precisamente a Tijuana. Sabemos que desde ahí hay un gran problema ya para que pueda llegar hacia nosotros. Bueno, te doy los datos generales y luego Rigoberto nos puede explicar más a detalle. Claro. Nosotros en Baja California contamos con un afluente garantizado. En Baja California con un tratado que hicimos con Estados Unidos en 1944. Esto nos garantiza un volumen en el Valle de Mexicali de 1.850.000.000 de metros cúbicos. ¿Okay? Esa agua llega al punto abajo de la Rumorosa, en el Centinela, y ahí tenemos una infraestructura que le llamamos el acueducto Río Colorado-Tijuana. De ahí se asigna un volumen para Tijuana, y existe una serie de bombeos, son máquinas, tubos, electricidad que se consume para abatir 1,000 metros de altura a la parte más alta de la Rumorosa y luego va bajando por gravedad hasta llegar a la presa del Carrizo. La presa del Carrizo está diseñada para almacenar un volumen de agua y de ahí se distribuye para potabilizarla en la red de Tijuana y de Rosarito. Y es ahí donde la CEA, que es la Comisión Estatal del Agua, se encarga del mantenimiento y la operación del acueducto y le entrega el agua a Tijuana y a Rosarito y a su vez a Ensenada, a todo lo que es la zona costa. Y de ahí los organismos operadores, CES Tijuana y CES Ensenada, se encargan de la distribución del agua y el saneamiento de la misma. Entonces, Rigoberto ya te puede explicar ya en cuestión de Tijuana, a partir de ahí, cómo se distribuye. Antes que entre Rigoberto en acción, sí, una pregunta que se hace la gente. ¿Cuál de los 5 municipios tiene mayor problema con el agua? ¿O cuál de los 5 municipios tiene el mayor beneficio del agua? Okay. Que parece una pregunta obvia, pero no todo el mundo la sabe. No, yo creo que es una pregunta muy interesante porque los 1.850.000 millones de metros cúbicos que tenemos asignados, la mayor parte se quedan en el Valle de Mexicali, porque la agricultura consume el 85% del volumen del agua. El resto, que es el 25%, es para consumo humano.
La asignación que tiene Tijuana de volúmenes de agua es mayor, obviamente, por su Claro. volumen poblacional que el de Ensenada. La distribución equitativa del agua es más problemática en Ensenada. Hay más gente sin agua en Ensenada que en Tijuana. Esa es una sorpresa para mí, no sé para ti, pero Sí, me sorprende, porque escuché que no hay agua en el valle o que hay poca agua en el valle de Guadalupe y eso, pero nunca así con precisión que tuviera tanto problema. El área de San Quintín no tiene agua. Acabamos de estar la semana pasada en Maniadero, la gente no tiene agua. La que tiene, la tiene con mucha deficiencia, pozos agotados, etcétera. Entonces, la distribución del agua en Ensenada es mucho más deficiente que la de Tijuana. Perfecto. Ahora seguimos con cómo llega el agua y la cantidad de agua que nos llega y después vamos a entrar al tema de cómo la debemos cuidar porque es responsabilidad de todos, como yo decía al comienzo. Adelante. Bueno, primeramente gracias por invitarme de nuevo. Ya había tenido el gusto de estar aquí con usted y pues ahora un tema un poquito más particular. En aquel momento fue el plástico, me acuerdo. Sí. Y ahora es básicamente el agua, ¿no? Una de la introducción que puso de un problema que no se ha resuelto. Ajá. Yo creo que Tijuana de sus inicios y sus primeros pobladores, un pozo solucionó una solución para pocas familias. 2 pozos, posiblemente más. Entonces, dependiendo la época de Tijuana, ha habido mayor demanda y la solución se ha tomado a tal grado de que en Tijuana se inventaron las cisternas y los hidroneumáticos. ¿Por qué? Porque hacía falta agua. Un señor muy creativo, el papá del presidente municipal actual, casi inventó el hidroneumático y una pila, y se llenaba la pila, y uno con una bomba suministraba el agua en la casa, claro. y no nos faltaba, pero no había agua constante, ¿no? Entonces... Había agua almacenada. Había agua almacenada como previsión por los pobladores de Tijuana. Entonces todavía ve una construcción nueva y lo primero que se hace es la pila, la famosa pila. Después las cisternas y que los tinacos y ahora los tanquesotes que no dejan de ser una copia de esa pilita, pero ahora es un tanque de regulación. Claro. Entonces, las soluciones se han dado dependiendo de las circunstancias, ¿no? Claro. Hubo una época donde en el 75 se terminó de construir la obra del acueducto Río Colorado-Tijuana, que no es nada más una obra, es una obra de arte. O sea, sinceramente, es mucha ingeniería, extremadamente cuidadoso para las instalaciones, los materiales, las bombas de 8,000 caballos, o sea, realmente es una obra de arte, ¿no? Con decirle que es el segundo consumidor más fuerte de Comisión Federal de Electricidad. O sea, el acueducto Río Colorado-Tijuana. Es más, estoy tratando de organizar ahorita un evento entre operadores de acueductos. Realmente las historias de los operadores de acueductos las tienen que saber. Son héroes, claro. Son héroes en silencio, pero de veras, cada vasito que llega o cada que nos bañamos, hubo mucha gente muy comprometida para que esa agua llegara. Claro. Entonces, las épocas de Tijuana, llegó un momento que el acueducto vimos que en el 2014 no iba a ser suficiente el agua para los próximos años. Entonces, hasta el 2014. O sea, el 2014... ¿Se cobró real conciencia? No. En el 2014 dijimos, si para el 2014 no está lista la ampliación del acueducto, vamos a batallar. O sea, fue una planeación de 10 años antes. Se han oído desde los años perro, que son como 7 años, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, los años agua son 10. Ok. Si se nos ocurre planear algo ahorita, en 10 años se va a estar cristalizando. Okay. Entonces le llaman water years, le llaman los güeros, ¿no? Entonces, entonces muchos años antes del 2014, pues se planteó la ampliación del acueducto. Entonces, ¿en qué consistió? En otra tubería y en otro set de bombas. O sea, no nada más la bomba número 4 de la PB0, sino la bomba número 4 de la PB1 y de la PB2 y de la PB3 y de la PB4 y sucesivamente hasta poder mandarnos el agua para acá, para Tijuana. Entonces, en el 2014, cuando había 3 bombas nada más,
se podían alimentar como 131 millones de metros cúbicos al año, que era lo que Tijuana estaba demandando. ¿Ok? Entonces, pero la bomba número 4 y la ampliación daba capacidad para 185 millones de metros cúbicos anuales. Correcto. Entonces, teníamos una bomba extra que estaba bombeando mucha más agua que la que Tijuana necesitaba. Okay. Conclusión, la presa del Carrizo, llena para fotografías, para todo lo que se puede imaginar, siempre estaba llena. ¿Por qué? Porque se consumía menos de lo que la cuarta bomba del acueducto nos mandaba. Entonces, lo de que el problema nunca se ha resuelto conforme la demanda del crecimiento de la ciudad. Tijuana no planea, reacciona, pero en el caso del agua, sí hay una planeación y hay gurús que puedo mencionar algunos, que mis respetos, ¿no? Pero esa es básicamente la razón por la ampliación del acueducto, ¿no? Y aparte del crecimiento de la ciudad. El crecimiento desmedido, por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es un crecimiento... Sí, es impresionante. Y todo el mundo quiere agua. Que no siempre acompañó el desarrollo, la verdad. Es crecimientos y desarrollo. Pero por eso hablo así de reacción y Claro, no planeación. Claro. Secretaria, ¿hay conciencia en el Baja Californiano para cuidar el agua? Pues en alguna proporción supongo que sí hay conciencia. Y yo me acuerdo, en los 80 sería aquella campaña en que a nuestra generación nos tocó, que se llamaba Ciérrale. Amanda Sierra, le decían gordito, ¿verdad? Y nos concientizó a los que en esa época estábamos niños y corríamos ahí en la calle, que alguien lavaba un carro con la manguera y le decíamos, Amanda, ciérrale, ¿no? Yo creo que fue un parteaguas de tomar el tema del agua, y después fuimos aflojando y aflojando y aflojando. Entonces yo considero que nos falta a todos los ciudadanos ser conscientes del buen uso del agua, que es un recurso que, como le platicaba, aunque lo tengamos garantizado, la infraestructura para que llegue a tu casa es lo complejo. Es lo complejo, lo costoso, y aquel crecimiento de desarrollo que, como ahorita bien dice, crece y el desarrollo urbano no llega a la par. Claro. Entonces esa conciencia, aunque en todos está, es cuestión de hechos. No solo del ciudadano, de los organismos operadores también. La responsabilidad del gobierno y la responsabilidad del ciudadano de cuidar el agua y de sanear el agua, y de lo que tiramos de basura a esa infraestructura, es terrible. Los pluviales, por ejemplo, ahí tiran aceite, nos echan a perder el bombeo, la máquina, el drenaje, no podemos sanear. Eso avientan carros, los talleres mecánicos, aceite, que cómo, o sea, no está preparada ninguna infraestructura del agua para tratar basura. Claro. La basura va en otro lugar. ¿Cómo se hace para castigar eso? No puede ser que... Cruzas la línea. No, es que es terrible. ¿O no? Cruzas la línea y se hacen los saltos, no tienes papeles, cinturón de seguridad. te pones el cinturón. O sea, nos tienen que pegar para entender. Yo creo que se ha hecho, lo que fui testigo, mucho con los niños, por ejemplo, de concientización de cuidado del agua. Pero a mí me parece que es un problema más de adultos que de niños. Sí. Si tú hablas con un niño, el niño está consciente. El niño de 8, 10, 12 años, tú le platicas y el niño sabe que tiene que cuidar el agua. Pero no sé si el papá del niño es igual. Ese me parece que por ahí, y que es más grave el problema, ¿eh? Mira, Tijuana tiene agua muy cara, ¿ok? Entonces es como un freno de mano como tantito automático, ¿no? La voy a desperdiciar menos. En nuestras casas, nuestros mismos papás, ¿no? Ciérrale, pues no la regalan. O sea, desde chiquitos nacimos con que en Tijuana no hay todo el agua que quisiéramos, ¿verdad? Entonces hay una conciencia. Cuando lo del acueducto, que comenzó a sobrar el agua, por decir algo, que llegaba a borbotones, pues nadie creía que se iba a acabar. Entonces un día yo me acuerdo que le dije a la gente de CES, es que ustedes tienen la culpa de que no haya cultura del agua. Y me dice, ¿por qué? Porque la llave que abrimos, donde se abra, sale agua. Entonces, ¿quién nos cree que hace falta? Si fuéramos menos eficientes y no hubieran, oye, pues es que capaz que se acaba. Pero llegó un momento que la llave que abrieras iba a salir agua aquí en Tijuana, que fue en esta época.
donde se consumía tal cantidad y llegaba más a la presa del Carrizo. Claro. Una potabilizadora para poder potabilizar 5.5 metros cúbicos por segundo. O sea, pero nomás le podemos sacar 4 a la presa. No hay equilibrio, ¿no? Entonces, la conciencia siempre ha existido, y más por el precio. Yo me doy cuenta de lo siguiente: en interés social, el agua residual es bien concentrada contra una colonia más pudiente. Sí. ¿Por qué cree? En los pudientes, pues las chamaquitas, incluyendo a mi hija, a veces se bañan media hora, ¿no? Y casi la quiere matar todo el mundo. Y en el interés social, como es tan cara, dosifican, claro. se bañan 5 minutos Claro. o 10 y el excusado, el último le suelta. Entonces, ¿sí me explico? Sí, claro. Sí. Bien poquita agua, mucho popó, pipí, papel. Entonces está muy concentrada el agua. Entonces las plantas de tratamiento se calculan por volumen, pero aquí en Tijuana debe calcularse por kilogramos de DBO, o sea, por la cantidad de concentración que trae el agua, ¿no? Okay. Entonces eso nos indica que el volumen que consume el tijuanense es mucho menor que el resto del país. O sea, hay una conciencia interesante, pero por el precio. Claro. El origen del tandeo se da porque cuando nosotros entramos a gobierno, esto fue el 1 de noviembre, Claro. nos percatamos que la presa del Carrizo, teniendo, vamos a suponer que es un vaso, ¿verdad? Estaba el nivel tan bajo que ese vaso tiene un orificio por donde pasa el agua a gravedad para llegar a la planta potabilizadora, esto es que la ponga potable el agua para distribuirla. Pero está tan bajo el nivel que no llega al hoyo por donde pasa. Entonces está en un nivel crítico. ¿Por qué? Porque las instalaciones que ahorita les platicaba en el acueducto, las bombas, esa cuarta bomba que estaba platicando ahorita Rigoberto, estaba descompuesta. Y la bomba de reserva también. Entonces, al llegar y el acueducto está descompuesto, por lo tanto, no hay agua en la presa del Carrizo, pues ¿de qué estábamos viviendo? Estaba descompuesto, perdón, secretaria, ¿estaba descompuesto desde hace tiempo o se descompuso desde hace el tiempo. 30 de octubre? No. No necesariamente ese día. se No digo, pero descompuso. estaba descompuesto desde hace Hubo tiempo. como poquito descuido. Okay, Bueno, okay. para hablarlo claramente, Sí, claro, de eso se trata. hubo una irresponsabilidad en el mantenimiento y conservación de las instalaciones del acueducto que son vitales para la zona costa. Claro. Una irresponsabilidad total, porque es fundamental tenerlo en óptimas condiciones. Claro. Porque si de por sí ya consume Tijuana más agua que la que está preparada el acueducto y esa segunda ampliación que le hicieron en su tiempo para dotar a la presa del Carrizo, la dejas caer y no la mantienes, pues estás cometiendo una falta grave, ¿verdad? Muy grave, claro. Entonces, al percatarnos de esto, tuvimos que tomar acciones inmediatas. Una, mandar reparar esa bomba, que no era lo óptimo fuera tener unas bombas nuevas, pero esas bombas son hechas especialmente. Las tienes que mandar a hacer, se tardan entre 8 o 9 meses en llegar y se requiere muchos millones de pesos para comprar cada bomba. Como él decía, la capacidad, imagínense que somos el segundo consumidor de energía. Entonces, son unos caballajes enormes de esos motores. Hay motores de 8,000 caballos. Inclusive la reparación es tardada o no es de un día para no otro. es de un día para Claro. otro. Entonces, el ingeniero Bonilla, que es un experto en agua, Sí, y claro. que uno de sus torales en este proyecto de gobierno es el agua, no vamos a escatimar, a ver cómo le hacen, y mandan a arreglar esa bomba mientras conseguimos la inversión real que requiere y que merece Baja California. Creo que, perdón que la interrumpa, creo que es el primer caso de un gobernador que conoce el tema del agua. Ah, correcto. Guadalupe Osuna también estaba involucrado. Bueno, porque estuvo en la CESP, involucrado. claro. Pero elige Bonilla. Pero el gobernador tiene como nivel más internacional el enfoque más amplio. Sí, más amplio. Sí, Okay. mucha Perdón. experiencia. Claro. Y preocupado por esta situación nos encomendó, vamos a ver cómo le hacen y me ponen a trabajar ese bombeo. Entonces mandamos reparar esa bomba y llega a principios de diciembre, si no me equivoco.
esperamos a que llegara y mandamos a reparar la otra, y la otra llega a mediados de enero, ¿ok? Pero en ese inter estábamos bombeando a 24 horas para llenar la presa esta del Carrizo, que les digo que estaba muy bajo en el nivel. Para poder llenarla, tienes que dejar de sacarle, porque le lleno y le saco, ¿cuándo? Cuando llego al nivel. Claro. Entonces se trabajó en conjunto con el organismo operador de Tijuana para que hiciera este esquema de tandeos, de tal forma que nos diera oportunidad de lo que llegue, le saques poquito y llegues y ir haciendo un colchón. ¿Cómo vamos ahorita con eso? La presa del Carrizo está al 50% de su capacidad. O sea, el vaso está a la mitad. Esto es un logro muy importante, con mucho esfuerzo. Y este esfuerzo no para ahí. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer el proyecto ejecutivo de soporte para que la Comisión Nacional del Agua viera la importancia del dinero que se requiere invertir en esta infraestructura vital para el Estado. Claro. La presentamos en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en la Comisión de Agua de allá. Les hicimos ver la urgencia que tenía el Estado para que se concientizaran, y extraordinariamente, porque el presupuesto ya estaba acordado, claro, ¿verdad?, para el 2020. Claro. Y estamos ahorita, paralelamente a estar operando el acueducto, estar buscando el recurso para invertir en una infraestructura de la calidad que requiere Baja California. ¿Tuvieron buena recepción en esa presentación en México? Excelente, sí. Excelente. Sí. La directora de Conagua, la directora Blanca Jiménez, se comprometió con el proyecto, lo entendió perfectamente. El diputado, se me escapa su nombre, Feliciano, vino y vio las instalaciones para constatar, porque es muy diferente platicarlo ahorita, claro, que invitarlos a que vayan. Claro. Y aquí les traje este diagrama para que sea un poquito más didáctico cómo funciona, ¿verdad? Pero vale la pena que lo conozcan. Es una infraestructura importante a nivel nacional, importante para los bajacalifornianos, que la cuidemos y que pugnemos porque se le invierta lo que se requiere para tener funcionando esto que les digo, ir llenando. Entonces, vamos en la tarea al 50% porque lleva tiempo, no hemos parado de trabajar. Llevan 2 meses y medio, digo. Ajá. Ahora, una pregunta también de no conocedor en la materia. El hecho de que bombee 24 horas significa un costo altísimo de energía eléctrica, pregunto. Es correcto. Para que la gente sepa. Sí. No es nada más poner a trabajar 24 horas, tienes que pagar esa electricidad. Es correcto. Entonces, además de eso, estamos haciendo un trabajo de el mejor manejo eléctrico de la operación. Ahorita, porque es emergencia, necesitamos bombearlo 24 horas. Pero estamos trabajando en unas mesas de trabajo, ya que resolvimos la urgencia de las bombas, cómo las debemos de operar en el futuro. A qué horas deben de parar, a qué horas deben de prender, para no estar consumiendo una energía sobrada, claro, y que nos lleve a costos pues extraordinarios, ¿verdad? Estamos haciendo este trabajo paralelamente. Una pregunta constante de los ciudadanos, luego de que surgió todo este programa de racionamiento, a veces decían, bueno, ya está lloviendo, ¿por qué continúa este programa, no? Ajá. ¿Ayuda o no ayuda que llueva? No, sí nos ayudó, si no a lo mejor estuvimos en el 45%. Sí ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, porque consumimos Claro, no sería mucho. La solución, digamos, no. Vamos a esperar a que aunque lloviera, no sé, sácame del error, pero a lo mejor aunque tuviera 15 días seguidos, de todas maneras la presa no se llena. O sea, el volumen de la presa es enorme. Y aparte el volumen de la presa o la cuenca de la presa del Carrizo no es tan grande como la cuenca hidrológica de la presa Rodríguez. La presa Rodríguez tiene más área de captación, se puede llenar más fácil, pero tiene una potabilizadora para 300 litros por segundo. Y la del Carrizo tiene para 5.500, ¿no? Entonces, independientemente que... el ahorro cuando llueve, el único ahorro es en el riego de las áreas verdes. O sea, tú no vas a regar en tu casa las matitas, ni el zacate, ni nada. Bueno, de repente hay quienes... Es el ahorro. pero es el ahorro, ¿no? Entonces,
Lo que sí, el 1 de noviembre nos dejaron, no me van a creer, con 8 días de agua para Tijuana. No es exageración. Ahorita lo decimos como... No podemos dormir. Exactamente. 8 días. Ahorita vamos en 41. ¿Ok? De los 90 o de los 3 meses que tiene la amortiguación de la presa del Carrizo. Pero 8 días, don José. No, es un nivel, estoy asombradísimo, ¿no? O sea, por ambas cosas, por lo que ustedes han hecho en tan corto tiempo y por la irresponsabilidad del que deja la papa caliente ahí, que es terrible eso, porque es jugar, estuvo feo. Como usted decía, no jugar con... Cuando fuimos Karen y yo a ver la bomba del acueducto, y la vemos desbaratada, nomás nos volteamos a ver como diciendo, ¿y esto qué? Porque las 3 que habían, podían bombear 130 millones de metros cúbicos al año. Y Tijuana estaba utilizando 165. Entonces estaba bajando la presa y estaba consumiendo lo mismo. O sea que hablando en población, había agua para la mitad de la población. Había agua para lo que la población existía en el 2014 aquí en Tijuana. Claro, ¿y en la presa. Claro. Porque había nada más 3 bombas. Sí, o sea, sí. entraban 3, salían 5. Pues para abajo y para abajo y para abajo. Entonces el tandeo, así, Harold, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? La única es arreglar la bomba 4. ¿Cuánto tiempo dura? No, pues que 2 meses. ¿Qué hacemos en 2 meses? A ver, tijuanense, haznos el paro, ¿no? O sea, necesitamos utilizar el 20% menos. Es todo lo que te pedimos. Entonces surgió un problema así como de reacción. Hey, se está acabando el agua, va a haber el tandeo. Todo mundo en Tijuana compró tinacos y tambos y la presa para abajo. Claro. ¿Ok? Porque todo el mundo se protegió. Claro. Se consumió la misma cantidad. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una estrategia donde se llenaron, con lo poquito que quedaba de agua, ¿le hay que cortarle? No se preocupe, terminamos esta idea y vamos todavía. Con lo poquito que nos quedaba de agua, llenamos todos los tanques de Tijuana y nos quedamos como para 6 días. Y llenamos todo. ¿Ok? Entonces, a ver, tijuanense, te vamos a pedir ayuda. Necesitamos 20% menos. Entonces, vas a tener agua 4 días sí, un día no. 4 días sí, un día no. 4 días sí, un día no. Entonces, hicimos un programa. Pero como tenemos los tanques llenos, así, don José no va a tener agua el lunes. Y le cierro con el tanque lleno. Claro. Don José, el martes va a tener 4 días. Y había 4 días. Oiga, el viernes no. Entonces, ¿qué pasó? Les cumplimos la promesa. Entonces estábamos dándole vuelta a los diferentes distritos y a cada quien cumpliéndole, y se comenzó a reponer tantito a la presa, porque estaban llegando 4 metros cúbicos por segundo, estábamos consumiendo 3.8 porque le cerramos tantito y se comenzó a reponer. Cuando llegó la 4ª bomba, ¡pum!, pues ya fue un respiro. Para mí fue una mecánica bien aplicada. Fue una estrategia muy padre, ¿no? Tuvo reuniones previas. Que ejemplificó muchas cosas y sacudió conciencias, la verdad. Sí. Porque a veces se necesita eso. Compañera, tenemos vamos que hacer a un corte porque... No quisiéramos un breve corte comercial, regresamos con más preguntas y sobre todo con más explicaciones de parte de ustedes acerca del agua en nuestro estado y por supuesto aquí en Tijuana. Quédese con nosotros, continuamos en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos analizando y sobre todo aprendiendo sobre el uso del agua en Baja California, en Tijuana. Ingeniero, nuevamente la pregunta. ¿Tenemos que estar preparados los tijuanenses en este 2020 para el programa de racionamiento del agua? O sea, nuevamente, ¿continúa o no continúa? ¿Qué se está haciendo? Bueno, ahorita afortunadamente las 4 bombas están funcionando al 100%. Viene una en camino que la tendríamos como reserva y tenemos que tener un volumen útil en la presa del Carrizo para el 1 de julio en aproximadamente unos 38, 37 millones de metros cúbicos en la presa. Ok, va a haber una reunión finalizando febrero para ver en qué posición estamos en el volumen en esa fecha.
y hacer una planeación de esa fecha al 1 de julio para poder llegar a esos 37 millones de metros cúbicos. Okay. Entonces, tomar el pulso al agua. Claro, así. Muy Entonces, si realmente tenemos que utilizar el 80% del agua que llega, como lo hicimos en noviembre, pues vamos a invitar de nuevo a la población a decirle, ¿sabes qué? La única manera que no va a haber problema en verano, ni tampoco en septiembre, octubre, como el problema que hubo previo a nuestro ingreso, necesitamos este volumen. Entonces le vamos a pedir ayuda de utilizar 20% menos para comenzar a reponer lo que es la presa del Carrizo. Entonces, sí necesitamos esa planeación para no estar batallando. Claro, pero esta conciencia debería de seguir permanente, a no esperarnos a que el 28 ya nos digan si sí o no, o en julio, ¿no? O sea, sí, en base a lo que nos pasó, no queremos. Sí, definitivamente. Está bien la planeación. Y, secretaria, usted decía algo en el corte sobre el costo de la electricidad en verano, que no todos lo sabemos, que es elevadísimo, que hay que tratar de consumir mucho menos relacionado con el agua en este caso, ¿no? Correcto. El costo de la energía eléctrica, en Baja California tenemos un déficit de energía eléctrica. Claro. Entonces, en verano, que es cuando Mexicali consume más de lo que se produce, hay un protocolo de emergencia que se llama. Okay. Entonces, CFE tiene un costo por la transmisión de esa energía, y aquel que te vende la energía suben los precios por la alta demanda, es carísima la luz en verano. Entonces, además de lo que platicábamos ahorita, del racionamiento del agua para hacer un buen uso de la misma, lo mismo tenemos que hacer con la energía eléctrica, para que el tijuanense o la zona costa no se vea afectado por los altos costos que al acueducto le implicaría tener en operación en verano la energía eléctrica 24 horas. ¿La energía solar no fue solución o no será solución a futuro, no? Sí, cómo no. La energía solar es, bueno, obviamente un generador mucho más limpio que que otras alternativas que tenemos en el estado. Para que tenga una idea, no sé si han visto el campo solar que está en el desierto antes de subir la Rumorosa. No, claro, bueno, claro. El doble de ese campo se requeriría para la energía del puro acueducto. Wow. Okay. Específicamente para el acueducto. Nada más que para Nada más. Si los dueños de ese generador de energía solar nos vendieran la energía al acueducto, nada más nos alcanza para la mitad de lo que consumimos. Wow. Necesitamos casi todo ese pedazo de desierto lleno de paneles. Y esto solo se genera cuando hay sol. El acueducto nosotros a veces lo necesitamos cuando no hay sol. Y estos paneles que están hoy por hoy no son para baterías, son para llevar energía a la línea directamente. O sea, no estás cargando baterías. Claro. ¿Okay? Entonces, sí es una alternativa, y esos son los estudios que le comentaba ahorita que estamos viendo para la mejor eficiencia del consumo eléctrico en el acueducto. ¿Qué alternativas tenemos? Hay tecnología de imanes en los tubos que hacen que el agua, al ir dentro del tubo, tiene un campo magnético de tal modo que tiene menos fricción el tubo, por lo tanto pasa más agua con menos resistencia. Claro, claro. Entonces te consume menos energía. Hay otras alternativas también que pulverizan el agua y luego la condensan en otra parte. Existen bastantes alternativas hay ya de tecnología, que eso es lo que necesitamos ver para que ese acueducto sea cada día más eficiente y no nos quedemos con una tecnología que hoy por hoy se hizo hace 40 años. Bueno, las mejoras que hagamos, que las hagamos con tecnología de punta. La pregunta es, ¿qué faltó hacer en estos 30 y pico de años que no se hizo, o qué se hizo en infraestructura para el agua? ¿Qué obra espectacular se hicieron? Pues la ampliación del acueducto nos va a alcanzar como hasta el 2023. Falta un ratito. O sea, ¿no? pasado mañana. Sí, Claro, 2023. ¿Por qué? Porque Tijuana, si extrapolamos el crecimiento de la población en el 2023 y medio por ahí, se van a consumir los 184 millones de metros cúbicos al año. Y aparte es la capacidad del acueducto.
O sea, que si quisiéramos, si compramos más agua y queremos meter 200, pues ¿por dónde? O sea, es la capacidad del acueducto. Entonces, ¿a qué nos orilla esto? A buscar alternativas de otras fuentes de suministro de agua. Afortunadamente tenemos asignación de la Conagua para el río Tijuana, como unos 600 litros por segundo de pozos que podemos sacar esa agua con permiso de la Conagua, por decir algo. Que eso podíamos patear el bote así como 2 años. El reuso Muy importante. indirecto, otros 500, otros 600, otros 2 años. Pero en el 2027, más pozos no van a haber, más reuso no va a haber. Entonces tenemos que buscar alternativas muy diferentes, confiables. Entonces tenemos un océano muy interesante aquí, vecino de nosotros. Claro. Los güeros ya nos pusieron el ejemplo con la desaladora de aquí de Carlsbad, de Poseidon. Y yo digo que cuando los americanos tienen gripa, Tijuana tiene pulmonía, ¿no? Entonces, y ya vimos que hicieron su desaladora. Y les funciona. Y les funciona. No hay agua más cara que la que no hay, ¿verdad? Pero en 2027, el acueducto al 100, perfectamente cuidado, el tratamiento de las aguas residuales con un reuso, con un tratamiento muy adecuado, sistemas terciarios y cuaternarios, y agua confiable, y los pozos, hasta el 2027, pudiera decir que Tijuana está garantizada el agua. Porque por muy que tuviéramos otros 100 metros, otros 100,000 metros cúbicos de Mexicali, no podemos mandarlos por el acueducto porque tiene sus limitantes. Entonces, la desalación puede ser o va a ser una de las alternativas viables, ¿no? Para poder con el crecimiento de la ciudad. En 2050 Tijuana va a tener, Tijuana y la zona metropolitana va a tener 5 millones de habitantes. Claro. Entonces ahorita con 5.5 metros cúbicos por segundo, pues podemos con 2,5 millones. Pero otros 5.5 metros cúbicos extras tiene que ser una fuente muy confiable, muy probada para asegurar el crecimiento de la población. Y deja la población, el crecimiento industrial y el económico y la zona, ¿no? Yo creo que me ganaste un poco, ingeniero, la pregunta que tenía, que ustedes como nuevas autoridades, ¿qué tenían planeado para el mejoramiento de todo esto? O por lo menos aliviar la problemática. Yo les iba a preguntar por el agua de reuso, que se hizo tanta publicidad, pero no sé si realmente porque se dejó de informar de golpe el agua de reuso. Primero era la gran solución y luego se silenció el asunto. No, nadie sabe qué pasó con el agua de reuso. ¿Es buena? ¿Sirve? ¿No sirve? Definitivamente es una solución. Yo me acuerdo en mi época, antes de ser funcionario público, que realmente qué gran oportunidad, ¿no? O sea, trabajé 15 años para Patrones, 21 con mi empresa, y ahora esta oportunidad de servirle a mi ciudad es así como algo inesperado, ¿no? Yo me acuerdo haber proyectado que el reuso iba a ser una de las únicas fuentes viables de alternativa de agua, ¿no? En el campestre de Tijuana, en el 87, se rehabilitó una planta que tenía muchos años sin utilizarse, y utilizaban pozos dentro del campestre para regar las áreas verdes. Pero eran pozos de alto contenido de sales sulfurosas, y el zacate siempre estaba amarillo por la calidad del agua. Entonces se hizo una planta de tratamiento que la hizo Juan Ojeda en sus años mozos, junto con César Jiménez Orozco. Estás hablando de algunas décadas. Algunas décadas. Una planta perfectamente diseñada, pero curiosamente no estaban las colonias llenas para producir esa agua. Claro. Okay, pero la planta tenía un diseño muy, muy padre. Entonces se rehabilitó esa planta en el 87, y hasta la fecha no se usa agua potable para regar 54 hectáreas de áreas verdes en el Club Campestre de Tijuana. Wow. Entonces el reuso es súper viable, y con una planta bien atendida y con poquito. Hay dos factores que hay en el campestre. Hay amor y conveniencia, ¿ok? Les conviene que la planta funcione perfectamente para que la gente que va a jugar, que no huela, no sé, o sea, les conviene para tener
afluencia ahí en los golfistas, ¿no? Y el amor porque realmente quieren ese entornito que es como la otra casa de muchas familias, ¿no? Claro. Entonces, cuando tenemos que cumplir con tirar el agua al mar y que apenas cumpla, pues no hay mucho amor, ¿no? Claro. Ni tampoco mucha conveniencia porque pues no nos conviene, estamos gastando nada más dinero para tirarla. Pero si encontramos los factores de que el reuso es viable, de que es la única fuente o de las fuentes alternativas, ¿no? para aquí, para Tijuana, hay plantas buenísimas aquí en Tijuana que funcionan a la perfección y sacan una agua para reuso perfecta, ¿no? Perfecto. Entonces, pero también hay que darle, es más, en Estados Unidos duraron 30 años tratando el agua y convenciendo a la gente de que era la alternativa para poder volver a reutilizarla. Y un domingo, en el San Diego Union, sacan una caricatura, un señor con un excusado, así como que estaba empinando el agua del excusado, y le llamaron From Toilet to Tap. Ajá. Ese día se murieron 30 años de estudios y ¡pum! El reuso se satanizó. Claro, claro. O sea, un periodicazo, una caricatura. Secretaria, ¿tendremos menos quejas de los americanos por el agua que se supone que aventamos o que aventamos a aguas negras que aventamos al mar de nuestro lado? Porque eso lo vengo escuchando por lo menos de 10, 15 años para acá. Si no es que más. Sí. O más, que hay una queja permanente y he leído artículos en Estados Unidos que es una queja permanente. Sí. Y la pregunta concreta es, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer la nueva administración? Es un compromiso prioritario del ingeniero Bonilla resolver ese problema internacional de gran pena y vergüenza. Está encomendado precisamente Rigoberto a esas tareas y aunque es un proyecto más allá de un problema, es complejísimo. Me imagino, complejísimo. Sí. Parece sencillo y cada vez que vas tocando el tema te vas dando cuenta que es multifactorial. Uno es, primero que tenemos el compromiso de atenderlo y resolverlo. Claro. El compromiso está ahí. El proyecto ejecutivo que acaba de terminar Rigoberto lo presentó antier, a la Comisión Internacional de Límites y Aguas para su evaluación, porque vamos a recordar que estos flujos transfronterizos es multidisciplinario en cuestión de autoridades. Participa la SILA, la Comisión Nacional del Agua, CES, Tijuana, el municipio de Tijuana, el gobierno del estado. Bueno, hay muchas dependencias y sus equiparables en Estados Unidos, que tiene que también que ver con el medio ambiente, por el estero que tenemos aquí a un lado con Imperial Beach. Entonces es un problema muy complejo, pero estamos con manos a la obra. Y tanto es así que un proyecto ejecutivo de ese nivel tardan a veces años. Claro, me imagino. Y Rigoberto se encomendó desde el proceso de la transición a empezar ese proyecto ejecutivo para ir priorizando los alcances de ese proyecto que es macro. Y una muestra es lo que nos pasó con el cañón del Matadero, ¿verdad? Exacto. Bueno, esos son los flujos fronterizos que se pasan a Estados Unidos. Claro. Entonces, si quiere, Rigoberto, platicarle de la estrategia, de qué tenemos pensado hacer y la muestra del cañón del Matadero, cómo se atendió para no tener un problema binacional. No, pero por lo menos alienta mucho que te digan hay un compromiso en acción, porque la palabra compromiso tiene muchas aristas, ¿no? De repente todo el mundo se compromete y al final no se casa nunca. Estamos con hechos. Claro, claro, esto me gusta. Sí, pues curiosamente cuando el ingeniero Bonilla nos invitó, me dijo, pues mira, yo me quiero caracterizar como el gobernador del agua y tenemos un problemón con Imperial Beach, tenemos otra problemota con todo Rosarito, la descarga de las plantas y quiero que me ayudes con eso, ¿no? Y yo, wow, pues qué oportunidad, ¿verdad? El día siguiente fui a saludar al Serge Dedina, el presidente municipal de Imperial Beach. Le digo, Serge, se me hace que yo voy a ser si ganamos las elecciones, se me hace que yo voy a ser el nuevo director de la SED. No, hombre, ¿a poco sí? Y ya de ahí se corrió el chisme y me comenzaron a hablar de muchas entidades de gobierno de Estados Unidos. Oye, qué bueno, y bla, bla, bla. Entonces me dio como gusto. Entonces me dice, por favor, no más estudios, o sea, porque se han gastado una cantidad
exorbitante dinero que yo hubiéramos arreglado la bronca 20 veces. Sí, de veras. Por eso te decía. Impresionante. Claro. ¿Ok? Entonces, me dice, por lo que más quieras, no más estudios ni proyectos. Es muy evidente nuestra bronca. Y con él físicamente fuimos a recorrer varios efluentes que si algo fallaba, se iba a rumbo a Imperial Beach. Entonces identificamos 19 cuenquitas que lo que falle de cárcamos de bombeo o de plantas de bombeo, se va a escurrir el agua rumbo a Estados Unidos. Entonces, una de los cárcamos de bombeo que tienen que funcionar perfecto siempre era el del matadero. Pero con la inundación que se tapó el pluvial, se nos inunda el cárcamo del matadero. Entonces ahora, sacar el agua de la lluvia, más lo que está aportando diario la gente. Sí. Así, o sea, de veras, o sea, fue como, Harold, ¿qué hacemos, verdad? Otra emergencia. Otra emergencia. Entonces, independientemente que se limpió la boca del pluvial, preparados todos, el municipio de su tarea, la Conagua revisando, todo dar. Cuando llueve, nunca volteamos a ver el cañón. Limpiamos el tubo de 8 pies. Pero el cañón tenía, no sé si 10,000 toneladas de basura dentro del cañón. Entonces, ¿y el carro qué entonces, pareció? carros completos, o sea, no, de veras. Entonces, toda la basura llovió, ¡pum!, al tapón. Dios santo, entonces se ven toneladas de basura y en el KUSI, no, lo que le espera en Imperial Beach, toda la basura que nos van a mandar los mexicanos, y nos hicieron pedazos, ¿no? Entonces hablé con el ingeniero Ávila de IBWC. Le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Dice, mira, Estados Unidos está preparado para recibir menos de 600 litros por segundo de agua del cañón del matadero sin tratamiento. Nosotros la bombeamos y la mandamos a la planta tratadora internacional. Si no te pasas de ese volumen, no creamos ningún problema en Imperial Beach. Y la basura te la voy a encargar que tampoco me la mandes. Claro, entonces, no nada más era ese es otro problema. No nada más era resolver el problema de que posiblemente se iba a romper el puente de Tijuana Playas, porque se hizo una presa. Se hizo una presa. Entonces podía humedecer toda esa parte y perder la estabilidad de esa carretera, ¿no? Entonces, uno quiere salvar la carretera. Por otro lado, los güeros, no me mandes tanto. Claro. Después decirle a la población, hey, a la gente del matadero le vamos a cortar todo el agua, porque si bombeamos 300 y le metemos 400, pues va a seguir subiendo. Entonces, dispénsenos, pero le vamos a cortar agua 2 días. Me acuerdo que cuando el 30 y 31 de diciembre, así, hay que abrirles para que por lo menos laven los platos de la cena de Año Nuevo, ¿verdad? Pero realmente sacrificamos a toda esa gente un ratito, para poder bombear. Y hubo una serie de diseños muy creativos para bombear sin basura. Wow. Y nada más el volumen que nos dijeron. Entonces, hubo una reunión de seguimiento el 23 o 24 de este mes. Y el argumento era agradecerle a la ciudad de Tijuana y a la CESP y a todos los involucrados de que lo único que nos pidieron para no tener ningún problema con Imperial Beach se cumplió al 100%. Entonces dices, estamos ganando la credibilidad con hechos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces cuando están las broncas bien fuertes, decimos, la estamos resolviendo de una manera inteligente, un apoyo del gobierno así, oiga, tú no te preocupes por la lana, yo te apoyo para que arregles eso. Lo quiere solucionar, ¿no? Sí. Claro, es más, una noche estábamos haciendo un trabajo que no quedaba y él llega. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, otro. Tú hazlo. Y el día siguiente él dijo, ¿sabes qué? Yo autoricé que hicieran esto, otro. Entonces, con ese soporte de que existe la parte técnica, porque de pasada, ella habla con fulano de tal para que te ayude, muy bien. Yo creo que sí se avanza porque tienen el apoyo ahí sí, incondicional, muy bien. Del gobernador, y eso me parece muy bueno. Tengo una pregunta. Adelante, no te dejamos hablar. En el tema de las tuberías, últimamente hemos estado viendo que se han estado haciendo bastante, sabemos que tienen una vida útil, pero podríamos decir que en ese caso también estaban un poco olvidadas, o cuando ustedes llegaron, ¿cuál era el estado de la mayoría de ellas? Ok. Existen varios
colectores por donde pasan las aguas negras. Hace 40 años, el PVC, los polietilenos, no eran productos comunes para tuberías, era el acero y del concreto. Entonces, curiosamente, en las tuberías de drenaje se expiden gases ácidos, el ácido sulfídrico principalmente, donde el concreto es un elemento básico, o sea, su pH es arriba de 7, ¿no? Y los ácidos pues van a reaccionar. Entonces comienzan a carcomerse la parte de arriba de los tubos y de repente otro socavón. Quiere decir que el tubo se acabó, pero es que tienen 40 años. Así. Precisamente ahorita, esa foto igual, precisamente ahorita hicimos una instalación de un tubo que socavó enfrente del Palacio Municipal. Y tenemos que parar los carriles para abrir y meter el tubo. Entonces se metió una tecnología con una tubería de polietileno donde se denomina estallado de la tubería. ¿Ok? Entonces se hizo como una manguera gigante de 100 metros, de 30 pulgadas, flexible, y se metió donde estaba el tubo dañado, por el medio, sin interrumpir el tráfico. Okay. Entonces, con una tecnología que vamos a tener que adoptarla más seguido aquí en Tijuana, porque es una solución donde no hay impacto social. Entonces, ahorita la tecnología está que lo que querramos está a la mano. En aquellos años era lo que existía, ¿no? Tenemos tuberías de fierro. Perdón, que están corriendo. como nos están un poco apurando. Ya nos queda poco tiempo. Pero Sí. antes de hacerle la pregunta final del programa, les quiero confesar que yo me equivoqué. Porque cuando pensamos el programa con Carla, dijimos, pero es muy rápido, ¿no? Llevan apenas 2 meses y medio. ¿Qué tanto en 2 meses? Pueden hacer, ¿no? Me equivoqué. Hicieron muchísimo, por lo que veo, y tienen planificación, que es de los que carecemos siempre. A la gente habla de crecimiento y nunca habla de desarrollo, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Decía un amigo mío que hasta los cementerios crecen, pero desarrollo es otra cosa. Entonces, estoy francamente sorprendido. Entonces, la pregunta, secretaria, es, ¿cómo ve el futuro del agua en Baja California? ¿Con optimismo, con Yo lo veo precaución? con optimismo. Yo lo veo con optimismo y yo creo que vamos por el camino correcto. Considero que si la sociedad, hablemos desde empresarios, colegios y el ciudadano común y corriente, trabajamos junto con las autoridades, vamos a lograr que se garantice el agua, el buen uso, y que autoridad que llegue cambie de color, de partido, Perfecto. la ciudadanía esté comprometida con exigirle a sus funcionarios que cumplan. Y no vamos a fallar. Muy bien. Optimismo, entonces. Ingeniero, Sí. ¿cómo ves el futuro que ya es presente, ¿no? Porque se juega mucho con la palabra futuro y es permanente. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo Mira, muy optimista porque, tenemos el apoyo 100% de una persona que conoce de agua. 2, las tecnologías actualmente existen, son accesibles. La creatividad dentro de nuestro grupo, el grupo que se formó, muy multidisciplinario, muy bien, todo muy contento, ¿no? Y pues veo fácil, veo fácil así. ¿Lo ves esa pareció, sí, la veo muy optimista. Qué bueno. Y una secretaria que los trae cortito también. Y nos trae soleados, yo le digo la Así patrona. debe de ser, así debe de ser. Patrona, ¿cómo? Así debe ser. La evolución ya es un hecho, ya no hay que discutir. Compañera. Híjole, nos tenemos que ir, pero les queremos Gracias. agradecer Ay, su sí. visita. ¿Cómo? Y Gracias. obviamente en casa también están agradecidos por esta explicación. Hay muchísimas más dudas y esperamos tenerlos nuevamente de vuelta Ay, aquí. claro, El con día que gusto. ustedes quieran. Con Estamos gusto, a la con orden. Muchísimas gracias a Gracias los a dos ustedes. y dejamos abierta ahora sí que la mesa para poner sobre ella todo el tema del agua. Así Compañera, es, hay que gracias, poner todos de nuestra parte. Gracias nuevamente, gracias José, gracias a usted también por su sintonía. Muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana aquí sobre la mesa.